Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Recordarán que hemos hablado aquí sobre la situación del gobierno en torno a el hecho de que hay una cantidad importante de obras públicas que están paralizadas porque el gobierno no ha podido hacer las erogaciones oportunas de su presupuesto de gasto de capital para este año. En los primeros 4 meses de este año, el gasto de capital para la construcción de obras pudo haber sido de 41,000 millones de pesos, si consideramos que 41,000 millones de pesos es un tercio de los 126,000 millones de pesos presupuestados para gasto de capital este año, y ya pasó el primer tercio del año, el primer cuatrimestre, pero en el primer cuatrimestre solo se desembolsaron 14,000 millones, 14,519 millones para ser exacto. Entonces, la situación que ha ocurrido ahí es que muchas de las obras que están paralizadas y que deben ser concluidas, entre las que hay escuelas, hospitales, carreteras, calles y avenidas, entre otras, en la gestión pasada de gobierno, se pasaron de la estimación presupuestaria que se hizo inicialmente para su conclusión. Se le hicieron adendas, porque se le hacen adendas a las obras, pero la ley vigente de compras y contrataciones públicas establece que cuando se le hace una adenda a una obra de infraestructura, la variación de precio no debe superar más de un 25% del presupuesto original. Si se pasa al 25%, entonces ya tendría que existir otro procedimiento para poder hacer las erogaciones correspondientes y concluir una obra que ya se pasó por sobre el 25% de su valor. El asunto es que existen mecanismos para, como quiera, continuar la obra, pero el gobierno del presidente Luis Abinader aparentemente se está cuidando de no tener dificultades o de no someterse a cuestionamientos en torno a el manejo presupuestario que pudiera darle a las obras públicas, tanto las que han de iniciarse en su gestión como las que han de terminarse correspondiente a la gestión pasada, que son más de 700. 710 fue la última cantidad que se mencionó cuando se estaba conociendo el proyecto de ley, que es una iniciativa legal que sometió el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, un proyecto de ley transitoria de variación de las condiciones que se establecen en torno a el 25% máximo de variación de precio de una obra ya presupuestada. Entonces, esa ley transitoria o ese proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está ahora en el Senado de la República, en cualquier momento se aprobará, fue lo que sometió el Poder Ejecutivo en procura de poder darle salida a los libramientos económicos para esas obras sin que esto implique una violación de procedimientos establecidos en la Ley 340. Repito, el gobierno se está cuidando de eso y creo que es bastante inteligente su decisión, siempre y cuando se apruebe rápidamente esa obra, ese proyecto. ¿Por qué se apruebe rápidamente ese proyecto y se ha convertido en ley? Porque si no, entonces estaría todavía en un proceso o en una condición de retranca que ha impedido la agilización de una cantidad de obras que son necesarias. Y aparte de eso, ustedes saben que cuando una obra está paralizada, ya sea pública o privada, pues la paralización implica que resulte más costosa, porque tú tienes entonces luego que corregir lo que se va deteriorando y luego tienen que hacer nuevas revalorizaciones. El proyecto de ley que está en el Congreso, repito, y que se aprobó ya en la Cámara de Diputados, es una ley transitoria para la agilización de las obras públicas. Y este proyecto va a tener una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2024. Esa transitoriedad. ¿Qué implica la transitoriedad? Bueno, en lo adelante, o a partir de cuando se apruebe esta ley, el Ministerio de Obras Públicas, así como la OISOE, o su sustituto jurídico, porque ahora se le dice así a las instituciones que están en proceso de ser eliminadas, la OISOE o su sustituto jurídico y cualquier otra institución, en este caso salud pública, educación también, que está muy vinculada con el asunto de la construcción de hospitales y de escuelas, van a hacer una nueva revaloración de los costos de los bienes y de los servicios que se necesitan para terminar las obras
que están en proceso de construcción a medio terminar, con base en los valores actuales del año 2021. Así mismo lo dice el proyecto. Es decir, una obra, por ejemplo, una escuela, la escuela se iba a construir, qué sé yo, por 10 millones de pesos. Luego entonces se gastaron más de 12.5 millones. O sea, se pasaron del 25%. Vamos a decir que se hayan gastado 13 millones. Entonces, como ya se gastó el 25% y está hecha o avanzada en un 70%, le queda un 30% por construir. Entonces, ¿qué va a hacer obra pública? Que ese 30% que falta para terminar esa obra, no el 30% del presupuesto, sino el 30% de la obra en sí mismo, se va a hacer una nueva revaloración. A ver, ¿cuánto cuestan los insumos que se necesitan para terminar ese 30% y completar la obra? ¿Y cuánto cuesta también la mano de obra? En este caso, tal vez lo que cobra los servicios para el ingeniero y los empleados, lo que sea. Entonces, una vez hecha esa revalorización a la actualidad, entonces se asignaría el presupuesto por el monto establecido de esa revalorización para poder terminar la obra. Y adicional a esa revalorización, se le da también a esa obra la posibilidad de una adenda que, por supuesto, no exceda el 25% de la revalorización ya hecha. O sea que es un asunto interesante, porque la gente está diciendo, bueno, mira, que le están buscando una salida, pero hay que revisar bien el proyecto. Yo lo estuve leyendo esta mañana, el proyecto de ley. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Vamos a establecer cuánto falta para terminar una obra específica, con los precios actuales, no con los precios que se presupuestaron. Ah, mira, faltan 10 millones de pesos. Ah, muy bien, faltan 10 millones de pesos. Aparte de que faltan 10 millones de pesos, que lo vamos a cubicar, vamos también a dejar abierta la posibilidad de variar ese valor en un 25%, como establece la propia ley, pero ya a partir de la nueva revalorización. Y así se va a hacer con las obras que están en proceso de terminación. En el caso de las obras que están en proceso de terminación y su terminación no se logró por un asunto atribuible a las autoridades gubernamentales, no a la empresa constructora adjudicataria de la obra, entonces el gobierno también se compromete a saldar los compromisos de líneas de crédito en que haya incurrido ese constructor para poder terminar la obra por falta de pago de parte del Estado, y que entonces ahora el Estado le pagaría, pero al mismo tiempo asumiría los compromisos que tuvo que asumir ese constructor para terminar la obra que no pudo terminar. Entonces ahí se está reclamando en ese mismo proyecto de ley una mayor fiscalización de parte principalmente de obras públicas, y es una responsabilidad grande, porque si bien el gobierno se está cuidando ahora de establecer una ley transitoria para no violar la disposición normativa de adjudicar recursos por encima del 25% sin tener un respaldo legal, ese respaldo legal a su vez está diseñado de una forma que pudiera prestarse a cualquier tipo de revalorización que esté por encima de los valores reales de mercado. Por lo tanto, ahí tiene que haber una mayor fiscalización para evitar entonces que haya cualquier tipo de desvío. Porque de repente dice, ah, mira, esta obra sí, pero a esta obra le falta un 20% para terminarla en términos físicos. Ay, ¿cuánto hace eso? No, eso hace 10 millones de pesos. Y de repente, no, son 10 millones, vamos a revalorizar bien eso, no, son 15 millones. No, ahí faltan 20 millones. O sea, ¿quién va a determinar con exactitud cuál es el valor que tienen los insumos y quién va a establecer esas valoraciones de los insumos que faltan, o de los equipos que faltan, o de los materiales que faltan para terminar las obras que están inconclusas? A los fines de actualizar sus precios a este año, al año 2021. Así mismo especifica el proyecto de ley. O sea, ese es un proceso que va a requerir de mucha transparencia y de mucha rigurosidad en cuanto a la fiscalización. Por lo tanto, le están poniendo como quiera un compromiso importante a las autoridades gubernamentales relacionadas principalmente a las autoridades de obras públicas. O sea, si bien es cierto que el gobierno se está cuidando de no violar la ley 341 para terminar las obras que están inconclusas,
también es cierto que el mecanismo legal que se ha creado para esos fines se presta a situaciones que deben ser evitadas para que entonces no salga perjudicado también o cuestionado con relación a qué va a pasar o cómo se va a administrar la revalorización de esas obras a los fines de que se puedan continuar y que se puedan terminar. En todo caso, es algo positivo porque no puede ser que el Estado continúe en esta situación de estancamiento en cuanto al flujo de gasto de capital o de inversión para gasto de capital, que no se trata de gasto de capital fuera de lo presupuestado. Lo que se está haciendo es que se está procurando hacer las erogaciones correspondientes de lo que está en el presupuesto, que no va a implicar un aumento del déficit, que no va a implicar un aumento del endeudamiento más allá de lo que ya está previamente aprobado. Es un asunto de ejecutar lo que ya está presupuestado y no ha podido ejecutarse en más de un 35% en los primeros 4 meses de este año, lo cual afecta seriamente la situación del Estado en cuanto a las soluciones que se requieren de construcción de nuevas escuelas, de construcción de nuevos hospitales o reparación de ellos y de construcción de obras viales principalmente, que ya han sido anunciadas por el presidente Luis Abinader, pero que no se ha puesto la primera pala de arena, ni se ha dado el segundo picazo después del primero que dio el presidente para un acto que salió en los medios de comunicación, de diferentes obras, pero que no ha habido erogaciones y hay que darle para adelante a eso. Vamos a esperar que esa ley, ese proyecto de ley sea aprobado, se convierta en ley y que entonces podamos ver un flujo mayor en cuanto a las partidas presupuestarias para las obras de infraestructura del Estado.